Gracias, Erika. Muy buenas tardes a todos los participantes, en especial a Paulina Troncoso, nuestra invitada, que es astrónoma de la Universidad Autónoma de Chile y del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue la primera alumna egresada de la carrera de Física, mención Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Obtuvo su grado de doctorado en la Universidad di Studi di Roma, La Sapienza, y luego volvió a Chile para ser investigadora de posgrado de la Universidad Católica de Chile. Su tema principal de investigación es la formación y evolución de galaxias usando la sinergia de observaciones y simulaciones. Desde 2017, Paulina lidera un proyecto de inclusión para personas con discapacidad visual llamado Astrotáctil, que diseña y lleva a cabo experiencias de aprendizaje astronómico en colaboración con el Colegio para Ciegos Santa Lucía, Oculab UC y el Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Actualmente es académica de la Universidad Autónoma de Chile. En esta charla, hoy Paulina contará los detalles de las primeras galaxias que se formaron en nuestro universo, cómo, dónde y en qué condiciones se formaron. El foco estará en una galaxia primordial descubierta por su equipo en 2015, llamada Tania, que significa primogénito en lengua aymara, aludiendo al concepto de nuestra galaxia primogénita del universo. También hablará del desafío astrofísico e ingenieril que involucra el poder simularlas, encontrarlas, medir sus propiedades con los telescopios que están funcionando ahora, Hubble, ALMA, VLT, y qué es lo que se espera aprender de ellas con el lanzamiento del futuro telescopio James Webb Space Telescope, sucesor del actual Hubble. Y en palabras de la misma Paulina, hoy les contará la primera patita de la cueca, hablando de la formación, y para la próxima, la evolución. Los dejo entonces con Paulina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Oh, qué emocionante, tanta gente acá para escuchar. Sí, 7 meses y un poquito más. Y la polera está magnificada también, o sea, está un poquito agrandada. Y en la primera parte de la charla yo les voy a hablar de cómo se magnifican también las galaxias y por eso logramos descubrir a esta galaxia primogénita. El nombre, bueno, mi abuelita nació en Chiu Chiu, este pueblito que está en el norte cerca de Toconao, y por ese museo encontré un diccionario, por allá, por esos lados hay un museo en San Pedro, y encontré este diccionario que quería que ustedes lo vieran. Y en este diccionario nosotros sacamos ese nombre que dio la vuelta al mundo. Estuvo como más o menos 2 meses en el 2015 dando vuelta porque les encantó a la comunidad científica y a los periodistas sobre todo de que tuviera un nombre aymara esa galaxia y que tuviese un significado tan importante, que es primogénito, era el primer hijo, la primera hija del universo. Y un día en un café nosotros descubrimos este objeto y estábamos con un café con Sam, que está allá, coreano, y otro amigo, otro colaborador francés, Nicolás, y dijimos, bueno, pero esto está muy bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo logramos motivar, sobre todo a ustedes, al público que no está relacionado con la astronomía, de que lo entiendan? Y empezamos a buscar en diversos lados y encontramos este nombre en ese diccionario y anduvimos hasta ahí, hasta en el Publimetro de Francia, con Taina, y la gente quería saber de dónde había salido ese nombre. Por eso la llamamos así. Y mi idea de hoy es de contarles de cómo nosotros logramos descubrirla, no solamente las anécdotas que les acabo de contar, sino también cómo lo hicimos, y básicamente 2 técnicas astrofísicas, una de las cuales hoy día van a tener evaluación. Yo les voy a dar unas imágenes para que ustedes vean si son capaces de poder encontrar estas galaxias, incluso no siendo astrónomos. Y la idea es que ustedes entiendan ese método y también cómo nosotros logramos
astrofísicamente empujar las fronteras de lo que nosotros podemos ver, observar, estudiar de nuestro universo. ¿Ya? Entonces, la segunda parte va a ser más que nada poner a esta taina en un contexto científico, o sea, qué aprendimos con el descubrimiento de la taina y ese tipo de objetos. Y yo le llamo, porque es simplemente la punta del iceberg, pero debajo hay mucho que no podemos ver porque no tenemos los telescopios suficientemente potentes para poder alcanzar a verlas, ¿ya? Y como les decía Rodrigo también, al final les voy a hablar de las otras tainas, ver si efectivamente taina es una primogénita o no. Simplemente para la era si es la primogénita. ¿Y qué va a pasar qué está pasando ahora con ALMA? ¿Y qué va a pasar con el James Webb, con el lanzamiento del James Webb, que es el telescopio que va a ser el sucesor del Hubble, que ojalá se lance en 2 años, 3 años más, lleva ya 10 años de retraso el lanzamiento, pero nosotros esperamos descubrir y entender estas primeras estructuras que se formaron al origen del universo. La imagen que ustedes ven ahí arriba es la imagen que circuló el mundo, donde está este cúmulo de galaxias, que es el que ven acá en mi polera también, y que hay un zoom de esa galaxia particular. Y uno podría decir, ¡buh! Y todo este escándalo por ese puntito rojo. Y así fue. Es un puntito difícil de detectar y que necesita de los telescopios más potentes para poder entenderlo, analizarlo, estudiarlo y ponerlo en un contexto global de la formación de nuestro universo. Entonces, lo primero que les quiero hablar es de Taina y su descubrimiento y del telescopio espacial Hubble. Este telescopio lleva el nombre de Edwin, que acá tenemos 2 muestras, que como Erika les dijo, nosotros trabajamos con modelos táctiles, que también se los voy a dejar para que ustedes lo puedan tocar. Perdón. Para que ustedes lo puedan tocar. Eso es algo que hemos aprendido bastante bien en la astronomía inclusiva. Que todos los materiales que nosotros hacemos dedicados para personas en situación de discapacidad visual son muy bien recibidos, por lo que sí tenemos la fortuna de ver. Y al tocarlos, y sobre todo los niños, mucha gente se motiva más. Y por eso traje varios ejemplares de esas cosas. Hay distintos detalles que a uno le quedan más grabados en la cabeza que de solo hecho de ver una imagen o un video. Bueno, este telescopio es el telescopio que nos permite ver en mayor detalle, hasta la fecha, todo nuestro universo. ¿Y por qué es así? Porque es el telescopio con el espejo más grande y fuera de nuestro planeta Tierra. La atmósfera que está entre nosotros y el cielo siempre por algo hoy día no vamos a tener observaciones, va a distorsionar la luz, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar es que las imágenes se empiecen como a poner más borrosas. Entonces, el Hubble, como está fuera de la Tierra, no tiene ese problema. Y aunque sea más chiquitito, no toma imágenes que son un poquito mejores. Y Hubble, este telescopio fue lanzado en el año 90 y su nombre va gracias a Edwin Hubble, que fue un astrónomo muy trabajador y exitoso. Y encontré una cita de él que me gustó mucho, esta es mi traducción, y dice: sabía que aunque si yo fuese del montón, lo importante era la astronomía. Y esto es algo súper bueno que nos deja a nosotros, que solamente la motivación
por lo que nosotros queremos hacer es lo que más importa. Y no es necesario ser de primer rate, como le llama él. Si era segundo, tercero o décimo, me da lo mismo. En Estados Unidos siempre se tiende mucho a clasificar a la gente. Y él decía, bueno, me da lo mismo, pero astronomía es lo que a mí me importa y es a lo que yo me quiero dedicar. Y eso también nos deja a nosotros un muy buen grado de esperanza de que si queremos algo, solo basta ponerse a trabajar en ello y se puede. En su época, hasta 1950, 53, cuando falleció, no era un personaje, un astrónomo renombrado, pero sí es el nombre del telescopio espacial más grande que existió por 30 años, lleva su nombre. Y los descubrimientos más grandes que se han hecho fueron gracias al telescopio que llevaba su nombre, y la cantidad de gente que trabajó ahí es increíble, la cantidad de recursos que se invirtieron es realmente increíble, y él, como siempre decía, él se encontraba un hombre simple. ¿Y qué fue lo que hizo Hubble? Aparte, para mí, como una persona que estudia galaxias, una de las cosas más importantes, que a este le llaman el tenedor de Hubble, porque tiene 3 ramas, y es donde se clasifican las galaxias, por su forma, por cómo nosotros la vemos, o por cómo, por ejemplo, si la tocamos, si son más redonditas, si son más estiradas, si tienen brazos, o si tienen una barra en el centro. ¿Sí? Y antes de seguir, me gustaría saber si alguna persona en la sala está en situación de discapacidad visual o auditiva, ¿no? Para poder asistirlo más directamente, ¿no? Ya, muy bien. Porque uno de los trabajos más grandes que hacemos con la Erika es tratar de no hacer esto, de no hacerlo como una ponencia, pero es difícil atender a tanta gente. Por eso seguimos en el mismo formato. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay estos como 3 grandes clases, donde estas de acá son más redondas, estas de acá tienen estos brazos y se van como achatando de a poquito, y estas de acá tienen una barra. Y esto él lo hizo analizando un montón, mirando un montón de imágenes, una tras otra, hasta decir, bueno, yo las clasifico de esta forma. Ahora, ¿cómo nace una galaxia? ¿Nace en el estado 1, en el 2 o en el 3? Después de una cantidad de años, esa galaxia va acá, acá o acá. Cuando muere una galaxia, ¿cómo muere? ¿Muere en este estado o en este estado o en este? Esas eran las cosas que él quería entender. Y para esta época era muy, muy complicado. Pero gracias al Hubble, este es el Hubble en el 2009, así se veía el que ustedes están tocando ahora, pudimos descubrir otras cosas más. Por ejemplo, esto es lo que se llama el campo profundo del Hubble, y lo que van a ver ahora no son imágenes reales del Hubble, juntadas una tras otra, no es una simulación, son observaciones reales de nuestro universo, que se hizo gracias a la combinación de una serie de imágenes que se han tomado con el Hubble, donde se pueden distinguir estas distintos tipos de galaxias, ¿no es cierto? Unas más rojas, unas más azules, esas formas como de barra, otras que son más redonditas y distintas formas, ¿no es cierto? Esas son, por ejemplo, hay una de las espirales, las que más nos gustan. Ese tipo de imágenes son las que nosotros más buscamos y como son las que más nos maravillan. Y el Hubble se dedicó por varios años a tomar ciertos campos en particular
para poder llegar más y más y más lejos en el universo. Por ejemplo, si ustedes van a un bosque y en ese bosque ustedes solamente van a poder mirar los primeros árboles, que serían como esta imagen de acá. Y todo el video que ustedes vieron la siguiente parte es como si ustedes estuviesen caminando a través de ese bosque. Ese caminar solamente se puede hacer si uno sigue observando por horas y por horas con el mismo telescopio. Por eso a este se le llama el campo profundo del Hubble. Y acá creo que la transición no es muy suave. Ya, ahí sí. Entonces, las luces, por favor. ¿Qué quisimos hacer nosotros con el Hubble? ¿Ya? En el año 90, antes de que se lanzara la crème de la crème, ¿cuál era? Los telescopios que se estaban instalando acá en nuestro planeta, en el norte, todos esos proyectos, y el lanzamiento del Hubble. Cuando ya empezó a funcionar, se hizo un proyecto que observaba un área particular del cielo que se llama el campo profundo del Hubble. Y con eso nosotros logramos acá, como dice, avanzar entre los detalles que podíamos observar de nuestro universo, ¿no es cierto? Pero eso no era suficiente. Entonces, una década después, decidieron ponerle el campo profundo, pero ultra profundo, para poder llegar un poquito más lejos. Y así ir acercándose a las épocas oscuras de nuestro universo, o sea, a lo más profundo de ese bosque que yo les decía que ustedes podían empezar a caminar. Y después hubo otro instrumento que era en el infrarrojo, que eso se los voy a explicar después con el concurso, para incluso poder llegar un poquito más lejos. Y con el telescopio futuro, con el James Webb, que se los voy a pasar ahora para que ustedes puedan distinguir la diferencia entre lo que era el Hubble, que ya lo tuvieron en sus manos, y cómo es el James Webb. Ya está hecho. Yo trabajé en la construcción de uno de los instrumentos que va en el James Webb. El único problema es que faltan organización y muchas lucas para el espejo en sí. Por eso todavía ha estado retrasado. Y con él nosotros queremos llegar incluso más lejos, o sea, observar la galaxia que yo les estoy contando, la Taina, las galaxias, y no solo las galaxias, sino que las estrellas primogénitas, las primeras que nacieron. Y ese es el fin del James Webb, que ojalá sea bastante pronto. Entonces acá vamos a aprender, o vamos para algunos recordar un concepto que es el giga. Para los más jóvenes, eso es algo que les suena bastante, por los gigas del teléfono, del computador, la velocidad del internet, todas esas cosas, ¿ya? Y eso significa 1.000 millones o 1 billón. Y eso nosotros los vamos a usar como una escala para poder medir no solamente la distancia que hay en ese bosque, sino que el tiempo que yo también me demoro en recorrer ese bosque de galaxias, ¿ya? Entonces acá abajo, tienen una escala que está en billones de años. Y para no aburrirlos con los números, yo dije, lo que vamos a hacer acá, nos vamos a aprender una escala del 1 al 14, donde el 14, para ser exacto el 13.8, corresponde a la edad actual de nuestro universo. Mientras que con los distintos telescopios podemos ir a etapas mucho más tempranas de nuestro universo. Cuando recién nació el universo,
a la época que quiere llegar el James Webb, era menor a 1 gigaaño, o sea, menor a 1 en esta escala que nosotros estamos definiendo ahora. Menor a 1. Mientras que hay otras etapas intermedias que nos gustaría entender con los telescopios que tenemos ahora, y eso es lo que trabajamos actualmente. Hay otra medida acá abajo, que también está en rojo, que es el redshift, que esa es una medida al revés, y esa es la medida científica que la mayoría de nosotros usa, que es el corrimiento al rojo. Cuando las cosas están más lejos, no sé si alguien lo ha escuchado por acá, lo que es el corrimiento al rojo. Sí, varios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Las cosas se alejan y se van corriendo al rojo, como el sonido de la ambulancia, ¿no es cierto? Que se va alejando de nosotros. Ese corrimiento nosotros lo asignamos con unos números que están directamente relacionados con los gigaaños, o sea, en la edad del universo. Entonces, para algunos tal vez va a ser más fácil decir con la edad del universo, y para otros va a ser más fácil decirlo con el redshift, que es el lenguaje académico que generalmente nosotros usamos. Y con este Hubble súper ultra profundo, por eso tiene la U, el campo súper ultra profundo del Hubble, ¿qué logramos descubrir? Que si nosotros seguíamos mirando hacia acá, hacia atrás, antes no sabíamos que acá todavía habían galaxias. Entonces esa fue una de las primeras cosas que descubrió el Hubble Ultra Deep Field, que habían de esas galaxias, y que la mayor actividad del universo había ocurrido cuando él tenía 10 gigaaños. O sea que ahí era el pic, donde estaba la mayor actividad, donde era más bonito ir a tomar fotos. ¿Ya? Y ahora esa actividad está en descenso, y si nosotros queremos ver al universo súper activo, tenemos que invertir en harto tiempo de telescopio para poder llegar a esa edad. Y eso no lo sabíamos. Y lo otro, que esto ya lo había predecido Edwin en sus tiempos en el 1900, era que las galaxias crecen con el tiempo y cambian. O sea, esto que está acá es el mismo tenedor de Hubble que yo les mostré al comienzo, su idea del 1900, pero tomado con este campo profundo de un telescopio que fue lanzado 40 años después de su muerte, donde él tenía esta imagen de acá, un poco distorsionada, no tan bonita, 4 gigaaños antes y 11 gigaaños antes. Y resulta que si uno va adentrándose en ese bosque de galaxias, observa y de nuevo están los mismos tipos. Y se sigue adentrando en ese bosque de galaxias y es exactamente lo mismo, la misma morfología, la misma forma de los objetos. Y eso es maravilloso, sobre todo para nosotros los astrónomos, que uno tiende a pensar de que en tiempos más tempranos uno echa a volar su imaginación y su curiosidad y dice, no, estas cosas podrían haber tenido cualquier forma, básicamente. Pero no es así. Son bastante parecidas y eso nos deja también una tranquilidad que dentro de la edad de uno, dentro de la vida de cada astrónomo, sí va a lograr aprender algo de las galaxias. Pregunta. ¿Sí? $1 millón de millones, sí. Con la traducción al inglés, ahí se cambió, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos aprender nosotros? ¿O cómo nos gustaría, cómo podemos ir más lejos con este Ultra Deep Field, que es el campo profundo del Hubble?
antes del lanzamiento de este telescopio que sí nos va a permitir ver efectivamente y analizar ese lugar. Entonces, desde el año 2005 más o menos, empezó un programa en la NASA que liderado por Jennifer Lotz, y ella empezó a observar cúmulos de galaxias, como este que está acá en la polera, o sea, conjuntos de distintas galaxias. Y inventó el programa que se llama el Hubble Frontier Fields para poder llegar un poco más lejos y observar este tipo de objetos que son primordiales. Y los lentes, para eso, los cúmulos, actúan como un lente. El apellido que se le puede dar es gravitacional, ¿ya? Pero al final el efecto que realizan es exactamente el de un lente óptico que aumenta la imagen. Por eso le decía que mi polera estaba magnificada, ¿ya? Y en términos como ustedes lo verían en un libro, es que acá está la Tierra, acá está la galaxia más cercana. Esta galaxia que está acá actúa como un lente, la única diferencia es que un lente gravitatorio, para una galaxia que está más atrás. Y esa luz sale de esa galaxia, pero si nosotros con Física 1 de la universidad reconstruimos el camino óptico, lo que vemos son estos arcos que están acá. Eso es lo que nosotros vamos a ver de esta galaxia que es muy, muy lejana, ¿ya? Y esto quiere decir que una galaxia que, por ejemplo, está a 4 GaA, está magnificando a una galaxia que nació en el universo primordial, ¿ya? Y bajo este principio podemos ver cosas muy entretenidas en el universo, como esta carita feliz que tenemos acá, porque se empieza a magnificar las galaxias que están detrás gracias a la presencia de dos objetos que están más cerca. Y se empiezan a formar estas estructuras bastante bonitas, o esta, así como espectacular, que en la segunda parte ustedes van a entender cómo podemos hacer estos juegos de colores para generar esas imágenes. Y lo que más ven acá son estos arcos, estos rayos que se ven ahí, que es simplemente por la gravedad. Este es un cúmulo, o sea, un conjunto de galaxias, y el efecto que produce un conjunto de galaxias por tener más masa, es mayor gravedad, son estos arcos que están acá inmensos. O estos arcos que están acá. Y este es otro cúmulo de ese programa de el Hubble para observar. Este cúmulo de acá es el cúmulo particular donde nosotros descubrimos a la Taina, que está ahí, es una galaxia que está, si se nota ahí, debiese ser como un puntito rojo. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Este cúmulo que está acá, que es un conjunto de galaxias, está o nació, está en una época cuando el universo tenía 4 GaA. Mientras que esta galaxia está en una época del universo mucho más temprana, a 1 GaA. Pero como este conjunto de galaxias es tan masivo, logramos magnificar y podemos ver este pequeño puntito rojo que está ahí. Y esa es la forma como nosotros decidimos empezar esta campaña, y que la han seguido varios investigadores en el mundo, para poder finalmente observar este tipo de objetos. Y por ejemplo, acá también, aparte de imágenes bonitas, de repente van a ver unos plots así como bien complicados en la charla. Esos son los plots sacados directamente de un artículo, que ahí está científico.
Esa es la referencia. Entonces, esta imagen que está acá es la misma imagen bonita de atrás, de un cúmulo, pero con unos modelos que nosotros hacemos. Y esos modelos, como yo les decía, nosotros les llamamos redshift, al corrimiento al rojo, para indicar una etapa del universo. Entonces, eso está escrito acá, en 2, en 3,5 y en 11. Como yo a ustedes le introduje también la medida del tiempo, entonces, cuando dice redshift 2, significa el universo cuando tenía 3 gigaños. Cuando dice redshift 11 es cuando tenía menos de un año, menos de 1 gigaño. Entonces, esos contornos nos van indicando dónde nosotros en la imagen podemos encontrar galaxias magnificadas de etapas mucho más anteriores de nuestro universo. Entonces, en la práctica, lo que nosotros hacemos y buscamos en cada una de esas curvas por los objetos que hay y tratamos de analizarlos con un montón de observaciones para poder distinguirla. Claramente, el humano es muy ambicioso. Entonces, ¿en qué color de curva ustedes se enfocarían a mirar? ¿Ah? ¿Qué color? El rojo, ¿no es cierto? Sí, pues mientras más lejos, más temprano en el universo, estaríamos todos mirando esa curvita, ¿sí? Y en esa curvita se encontró, súper buenos los nombres, por eso a la de nosotros le pusimos Taina. JD1, JD2, JD3. Excelente. Y así, en todos los artículos. Y buscando especialmente en esa curva. ¿Sí? Exactamente lo mismo, que muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que es. O hay veces que, por ejemplo, el lente produce 2 curvas. Por ejemplo, la roja está más afuera, pero acá también se repite. Entonces eso quiere decir que puedes encontrar a la galaxia vista acá y acá. Y ahí es que simplemente no desconocemos qué tipo de objeto es. Cuando ves este signo de pregunta acá, eso sí, por ejemplo, cada uno de los números que está puesto acá lo hizo este grupo de personas y lo fueron incluyendo mano a mano. Y este de acá no lograron descifrar exactamente qué es lo que era, juntando datos no solamente del Hubble, sino también del Spitzer, datos de acá de Paranal, para tratar de entender qué es cada uno de esos objetos. Pero no para todos se tiene una respuesta, por eso siempre se trata de ir a instrumentos más poderosos, a telescopios más poderosos. Entonces, este programa del Hubble, que se llama los campos frontera del Hubble, o sea, es lo más profundo. Yo les hablé del campo profundo, ultra profundo, y esta le hubieran puesto el súper profundo, no, le pusieron el frontera. Porque de ahí se supone que ya no va a haber más. Pero yo les puedo contar que sí hay otro, pero a ese le pusieron relics, como las reliquias del universo, que es muy similar a este programa. Que se creó después. Para este programa en particular, solamente se escogieron 6 cúmulos. 3 de esos yo ya les mostré esas imágenes bonitas. ¿Y cómo funciona esto? Funciona que nosotros estamos acá, está la galaxia, acá hay una galaxia que está más lejana, está a 2 gigaños, y también tenemos otra galaxia que está aún más lejos, que es menor a 1 gigaño. Y de esa forma, por eso, estas imágenes súper profundas siempre tienen tantos arcos, porque al final esos arcos son los objetos más interesantes que nosotros podemos estudiar. Y acá yo les quiero hablar de, si voy a necesitar las luces, de la técnica que nosotros utilizamos, y acá me gustaría, si ustedes quieren, se pueden desordenar un poco,
para entender esto bastante bien, porque es simple. Para los más jóvenes, siempre tienen en su memoria las imágenes RGB, ¿no es cierto? Y gracias a eso, nosotros podemos encontrar efectivamente estos objetos. Claramente con un poquito más de física, pero la técnica es la misma. Con RGB son las tres palabras red, green and blue, ¿no es cierto? Rojo, verde y azul, que componen los sistemas de filtro astronómico, ¿ya? Estos sistemas de filtro, si yo lo pongo acá, aunque sea todo muy azul, solo va a pasar el verde. Este me va a permitir que solo pase el rojo y esto me va a permitir que solo pase el azul. Como la información que viene del universo es tan rica, a nosotros nos conviene usar este sistema de filtro, porque podemos clasificar los objetos, ¿ya? Y yo les voy a adelantar que las galaxias, y ustedes ya lo están viendo ahí, las galaxias primordiales son rojas, ¿ya? Pero lo que vamos a aprender acá es por qué son rojas, ¿ya? También les voy a dejar para que pasen ese sistema de filtros. Y estos trocitos, porque a mí... ¿Sí? ¿Ustedes me ayudan? Ya. A mí me entra todo por las manos también, no solamente por los ojos. Estos se los pueden quedar. ¿Sí? Los que vayan alcanzando. La idea es que ustedes lo tomen esto. Para muchos es papel celofán, es muy práctico. Y lo puedan poner en sus manos. Y efectivamente el color de ustedes va a cambiar. No quiere decir, si ustedes por ejemplo se ponen el papel verde acá, no quiere decir que yo soy una marcianita, ¿no? Sino que algo pasó con la luz ahí. Y ese proceso es el que hay que entender. Y este es el que vamos a tener evaluación, ¿ya? Para que pongan harta atención. Porque para poder encontrar los objetos necesitamos los lentes gravitacionales y también necesitamos esta técnica. Cómo encontrar los objetos que son más rojos, ¿ya? Esta es una técnica súper antigua. Desde que se inventó la astronomía, los astrónomos tenemos filtro, ¿ya? La única diferencia es que nosotros ahora la aplicamos y podemos diferenciar esos objetos. Esa diferencia ocurre porque siempre hay que tratar de ser simple en esta vida. La galaxia es nuestra galaxia, todas las galaxias son como un universo súper complejo aparte, ¿ya? Pero uno tiene que tratar de simplificar esa complejidad para poder entender algo. Una vez que uno aprende algo, puede ir yendo en el detalle de las cosas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es la transmisión, o sea, cuánta luz recibe el telescopio, en función de la longitud de onda, ¿ya? Y hasta ahí nomás llegaríamos con la charla tradicional. Y yo les seguiría mostrando, ¿ya? Y habría que entenderlo. Lo que está acá abajo son básicamente colores, como los colores que yo les pasé de los filtros, donde está el azul, el verde y el rojo, ¿ya? Eso es lo que se hace en la astronomía estándar y que ustedes pueden incluso ponerle sistemas de filtro a las cámaras que se instalan en los telescopios amateur, como ustedes usan filtros a veces. Sí. ¿Usan filtros cuando observan acá arriba? No. ¿No? No. O filtro solar tampoco, no alcanzan. Sí. El filtro solar sí, para poder observar de día. Sí. Perdón que interrumpa. ¿A quién le falta filtro? ¿A quién le falta filtro? Ya, mire, a todos los de allá arriba. No tenemos para todos, así que les voy a pedir que compartan entre 2 o 3 personas.
Así que si les quedan filtros pueden compartir, porque es cosa de mirar un ratito. Ya, muy bien. A todos les falta filtro. Ah, ya, muy bien. Ya. Entonces, ¿cómo simplificamos nosotros esa galaxia? Bueno, los que no tengan filtro pueden ir a comprar Fruyelé. Y es lo mismo. Funciona igual. O papel celofán. Les recomiendo el rojo y el azul por la fecha, para que lo puedan usar en algo más. Ya. Entonces, la galaxia, la idea también es simplificarla, ¿ya? Y simplificarla al punto que con estos 3 filtros nosotros seamos capaces de entender esa galaxia, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven acá, así de esa línea como media feíta, punteada así, es un modelo de una galaxia. Un modelo que es súper simple y básicamente lo que nos dice es que acá hay un salto y después cae. Esto que está acá es la descomposición de la luz de una galaxia en una componente azul, verde y más roja, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos usando nosotros? Estamos usando el concepto de separar la luz de esa galaxia en 3 colores, ¿ya? Y más nada. ¿De qué se dieron cuenta? De que si ustedes tomaban el Hubble y observaban, por ejemplo, con un filtro que era azul, después con uno que era verde y con otro que era rojo, una galaxia que tenía este tipo de comportamiento físico, en el azul no se ve, ¿no es cierto? En el verde sí se ve y en el rojo también se ve esa galaxia particular. Entonces, yo puedo decir que al mirar objetos, al mirar muchas imágenes del Hubble, si yo no los veo en la banda U, pero sí los veo en la banda G y en la banda R, entonces tengo un objeto de este tipo, ¿ya? Esa es mi conclusión de mi experimento. Tengo 3 filtros, este tipo de objetos. ¿Qué más podría decir? Que esta galaxia que está acá, por ejemplo, como está en los 3 filtros, significa que no corresponde a este tipo de objeto. O sea, si esta es nuestra definición de galaxia, podemos decir no, no es una galaxia, ¿ya? Hay un programa, por ejemplo, en Estados Unidos que se llama el Galaxy Zoo, donde la gente, la comunidad, o sea, la gente en el metro, en vez de ir en el WhatsApp, mira estas imágenes y dice 1, 2, 3, 1 y 2 no son galaxias, 3 sí es galaxia. Y así se han clasificado muchas galaxias, ¿ya? Solamente mirando estas imágenes. Porque todavía no podemos entrenar al computador incluso a hacer esto de forma automática, ¿ya? Y acá ya se viene lo complejo, como les decía, siempre un gráfico simple y después como nosotros los vemos en los artículos, ¿ya? Acá volvemos a ese Z que nos está diciendo al final la etapa del universo actual, universo más temprano, ¿ya? Esto que estaba acá abajo, que yo les dije cómo se comportaba la distribución de una galaxia, ¿ya? Esa distribución de la luz de la galaxia tiene ese saltito. Esta es exactamente la que vimos anteriormente. Este saltito que tiene acá es una característica física de galaxias que están formando estrellas. ¿Por qué? Porque ese salto lo da exactamente en casi 4.000 Armstrong.
y no en otro lugar. ¿Ya? Y después hay otro salto acá, que este es el salto que nosotros usamos con el Hubble y este es el salto que nosotros queremos usar con el James Webb para poder identificar estas galaxias. Ahora, de aquí hacia arriba, hay un fenómeno súper interesante, que el espectro de la galaxia se va corriendo al rojo, ¿no es cierto? Y eso acá es literal. Acá tengo el azul y acá tengo el rojo. Mi espectro de la galaxia es el amarillo. ¿Dónde está mi salto de 4000 Armstrong? Acá, sobre los 6000. O sea, ¿qué le pasó a ese salto? Simplemente de estar acá se corrió a un filtro más rojo. Y de ahí proviene ese nombre que dicen el corrimiento al rojo, porque simplemente después ese saltito de 4000 a una etapa más temprana del universo está incluso más corrido. Y a este ni siquiera lo podemos observar. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es para los filtros como los que yo les pasé de cuando se creó la astronomía, los primeros sistemas de filtros. Acá es incluso más complejo porque son los sistemas de filtros del Hubble, que la idea es la misma, pero el arco iris se enriquece. Ya no son 3 colores, sino que pasamos de un morado a un medio azul, verde, verdoso, naranja y después recién llegamos al rojo. Porque es una forma mucho más delicada de muestrear cómo es esa galaxia. ¿Ya? Entonces, este salto que tenemos acá, que es otro salto de estas galaxias en particular, que es donde está es casi a 1000 Armstrong, es de estos candidatos que yo les decía que le habían puesto nombres feos, el JD1, JD2. ¿Y qué es lo que hicieron? Que lo observaron con todos los filtros del Hubble y no había ninguna detección en filtros azules o verdes, simplemente en los rojos. Este era muy difícil porque era muy débil. Pero este, por ejemplo, acá, ¿qué nos dice? Que en el azul, en el verde no hay nada y en el rojo sí. Entonces, para encontrar estos objetos es el juego de ¿está o no está? Porque las galaxias de alto redshift sí van a estar en el rojo, pero no van a estar en estos 2 colores de acá. ¿Ya? Y eso es lo primordial que ustedes tienen que saber para poder identificar esas galaxias, por ejemplo, en este tipo de cúmulos. Porque estos cúmulos, estas imágenes, están hechas con el mismo sistema del filtro, el rojo, el verde y el azul. Y los puntitos rojos que están acá, esos puntitos rojos diminutos, son los que serían de nuestra galaxia, la Taina. En la práctica, ¿qué es lo que miramos nosotros? Acá, por ejemplo, hay uno de esos objetos en los filtros más azules, después acá están los filtros más rojos, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo les decía, es el juego del que acá no se ve, pero acá sí se ve. Y cada vez se va haciendo más pronunciado en los filtros más rojos. Si vamos a etapas más tempranas, que está indicado por ese redshift, lo que vemos acá es que acá simplemente no hay detección, que es el filtro óptico, que es el más azul, pero si nos vamos a los filtros ya más rojos, sí podemos distinguir que hay una galaxia, mientras que acá no hay nada. Acá están los famosos, los JD, acá no hay nada, 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 y acá empieza a aparecer el objeto. Entonces, nosotros tenemos que revisar cada una de esas imágenes, que efectivamente no esté el objeto, y luego que sí esté el objeto. Y así, dependiendo de
dónde aparece el objeto, en qué filtro, nosotros podemos conocer a qué etapa del universo pertenece esa galaxia. Si al universo cercano o al universo primordial. Sí. Y yo les voy a pedir la luz, por favor. Yo les traje varias copias acá y vamos a hacer una pequeña pausa y allá está que nos está ayudando también para que ustedes observen, sí, las dos, observen este cúmulo, ¿ya? En calidad fotográfica, bajo esa misma regla de que está y no está. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar acá? ¿Ya? Entonces, para que las vayan, si me ayudan, hay 200, ojalá alcance. Hay de un cúmulo, que es el que ojalá puedan mirar ahora, entre dos, y del otro, donde ya saben la respuesta, porque yo les dije que se llamaba Taina la galaxia. Claro, no van a alcanzar, son 100 del cúmulo nuevo. Él quiere. Ah, no quiere. ¿Qué le pasó? Ya, muy buena pregunta. Ya. Todo lo que está acá es Hubble y lo que está acá es del Spitzer, una cámara que se llama IRAC. El Spitzer es otro telescopio espacial, pero es más chiquitito. Y la resolución es ahí nomás. Entonces, por eso un píxel de acá, o sea, un píxel de IRAC son como 50 por 50 más o menos de acá. Por eso se ve tan feo. Y el James Webb, el que tuvieron recién en las manos, va a venir a reemplazar este tipo de imágenes. Que estas imágenes sean de mayor calidad, de mayor resolución. Ah, ya. Él quería saber a qué correspondían esas dos últimas imágenes. No sé dónde dejé el puntero. Ah, no, acá está, sí, acá está. Él quería saber a qué corresponden estas dos imágenes de acá, no solamente ahí, sino que en todas. Si se dan cuenta, esto de acá tiene una muy buena resolución, mientras que estas de acá son como las cámaras que tomábamos fotos en los 90, ¿sí? Del 2000, ¿no es cierto? Y este es como un Android de la última generación. Esto corresponde a imágenes del Hubble y estas de acá corresponden a imágenes de otro satélite que se llama el Spitzer, que el espejo es más chiquitito y por ser longitudes de ondas, por observar cosas más rojas, la resolución es mucho más baja. El James Webb viene a solucionarnos la vida con imágenes de buena calidad en esta dirección. Óptico e infrarrojo. Infrarrojo hasta sobre 1 micron. El nuevo, el James Webb, es más infrarrojo y infrarrojo medio, o sea, va tendiendo hacia el rojo, porque con el Hubble toda la parte que era óptica ya lo tenemos cubierto. Esa es la gran diferencia entre los dos telescopios. ¿Sí? ¿Sí? Mientras están mirando las imágenes, quisiera pedir que nos digan dónde están los modelos táctiles, que los necesitamos recuperar. Eso, gracias. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están, por favor? ¿Dónde hay más? Ahí hay 2 más. Y nos falta un James Webb. Eran 4, creo. ¿Para allá? Allá está, pero allá no han pasado. Ya, bueno. ¿Y ahí alguien ha encontrado el puntito rojo? Hay varios. Les puedo decir, por eso no puse el JD1 acá,
porque es ese el que tienen que encontrar ahí. ¿Mm? Sí, sí. Ya, Erika les va a dar una buena noticia. Ya, las 3 primeras personas que vengan acá con el puntito encontrado van a tener un premio de los regalitos que traje de Viena, de la Nueva Internacional de Astronomía. Y tenemos primer voluntario. Tenemos el primer puntito encontrado, ¿sí? ¿Que está aquí? Ya, podría ser, pero no. Ah, ok. De cualquiera. Pero podría ser. ¿Mm? Están las 2 imágenes. No. En la imagen, ¿me prestas un poquito? Ah, no, es que está totalmente concentrado. La imagen que tiene un cuadro y que dice algo abajo del Hubble, NASA, Pontificia Universidad Católica, esa ya tiene la respuesta, pues le marcan dónde está la taina, ¿ya? Dónde está el objeto. Hay otra imagen que creo que es esa, para que la comparta con la chica. Se le perdió. Los 3 primeros puntitos encontrados. Es como buscando a Wally, ¿no es cierto? Ese de ahí no sé si... No. Tampoco. No. A ver acá. Tampoco. Acá. Necesitamos más luz, ¿no es cierto? Sí. Felipe, ¿puedes subir No. un poco la luz? Está muy difícil. Sí. No, parece que no. 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 Tampoco. No, eso no. No. Pero podría ser, pero no es. A ver, Venía por el mismo. una fila para allá porque está No, confuso. ese es muy grande. Esa es la... por ahí vamos bien, vamos mejor. Vamos cerca. No es ese, pero vamos muy cerca. Esta es una plata, ¿no? ¿Ese que está ahí? No, No sé. tampoco. Son puntitos rojos, pero muy pequeños. Y que no lo sé yo, lo sabe ella. Esa es muy alargada. Sí. Paulina. Otra. Tampoco. Por ahí vamos. Pero rojo, ¿no? ¿Sí? Sí, muy bien. No, tampoco, son más chiquititos. No. ¿Ese? No, No sé yo cuál es. tampoco. No, está para el otro lado. Yo no sé, la Paulina sabe. Está cerca de otra condensación. Vamos, Paulina, Tampoco. uno. Uno. Por acá van cerca. ¿Ese? ¿Está ahí? Sí. Ahí ya. Tenemos uno. Ya. Tenemos uno. Venga por acá. Ese de ahí. Tenemos un futuro astrónomo buscando lo mismo que yo. No. Tampoco. ¿Para dónde? Hay uno ahí al lado de eso. Sí. Muy bien, si tú ya lo habías visto. Por ahí, ya, ahí tenemos 3. Ya. No, ese no es. Ya, tenemos 3. Los que estaban acá los vamos a mirar. El resto no. No, pues ya, ahí yo les voy a mostrar en la presentación. Paulina, dime quiénes son los ¿Dónde? 3. Ahí donde justo acaba mi sombra. Ahí hay un puntito rojo pequeño. Sí, también. Ya, Erika, ¿qué hacemos? Este que está aquí. No, ese no es. Chiquitico este que está. Ese que está ahí. Casi no se ve, pero es raro. Sí, la luz. Póngale, ¿se puede poner luz a ella? ¿Tiene algo misma luz? ¿Eso no? ¿Ese está ahí? Sí, ese es el ahí. Sí, por ahí van. No, ese no es. ¿Y este? Ese que está ahí, chiquitito. Tampoco. Tenemos 4. ¿Pero dónde está? ¿Es el tercero? Sí, él fue el tercero. Y ellos llegaron cuarto y quinto. ¿Es el segundo? ¿Es el segundo? ¿Dónde? No. ¿Y usted? No, ¿usted es Paulina? Sí, yo soy Paulín. Es que Erika dijo que iba a estar hoy día en la charla y yo también quería hacer alguna pregunta, pero no sé, soy un neófito en este mundo, pero siempre me ha interesado Cuando usted quiera. el tema de universidad. ¿Va a haber un ratito para Sí, al final. No soy experto, ¿Pero está bien? y sobre todo en ese ojo negro. ¿Vieron El agujero que es negro. difícil la vida del astrónomo? Hay que buscar puntitos rojos en una foto.
Ya, de eso vamos a hablar entonces al final. Es el que justo me estoy apuntando los dedos. A ver, ¿cuál? ¿Cuál con el dedo? Es el que justo llega entre los dedos. No, no, ese no es. Sí, por ahí sí. Ya. Vamos a seguir porque falta la mitad de la charla. Chiquitito. No, tampoco. Estaba por otro lado. No, tampoco. Para el otro lado. Ese chiquitito No. de ahí. Estoy como entre esos dos. Sí, por ahí va. Sí, ahí hay uno, pero no es ese. Por el otro lado de acá, donde está este de ahí. Ya vamos Ya. a continuar entonces, les pido que se sienten. Ahí, ¿no? No. Hola. ¿Ese de ahí? ¿Ese muy chiquito? No, tampoco. Yo les voy a mostrar la solución al tiro porque se motivaron mucho. La intención era dejárselos al final de la presentación, mostrarles la solución, pero son demasiado prendidos. Ya. Esta es la imagen en la que están buscando, ¿no es cierto? Ya. Si la mitad no es cierto? La mitad tiene la respuesta. Pues. Este es otro cúmulo que se llama el ONSMAX 1149. Por eso nosotros le pusimos TINE al objeto, porque los nombres son demasiado repetitivos. Y tienen que buscar cerca de este objeto que está acá. ¿Ya? Y ese objeto que está ahí... tenía un puntito por ahí. Yo no dudé que la empresa de la foto lo iba a lograr, pero lo logró. Y de hecho, en su foto se ve mejor que esta de acá, que fue la que publicaron en todos lados. Felicidades a los ganadores. Después vamos a conversar para ver si me quieren ayudar con mi trabajo. Ya. Entonces, esa simplicidad de la que yo les hablé, de simplemente ese saltito, ¿no es cierto? En todas estas galaxias ustedes pueden ver un saltito ahí, ¿no es cierto? No, acá en este gráfico la vamos a complejizar, ¿ya? Vamos a tratar de entender cuán más complejo puede ser. Esto es lo mismo que están viendo antes, la distribución de la galaxia en función de sus colores, pero la diferencia es que es de un paper científico y ya no está simplificado solamente con un montículo que se ve y no se ve. Pero en la práctica, si uno pone un filtro acá, que es azul, ¿qué pasaría? No veríamos nada porque no tiene luz la galaxia acá, excepto esta y esta de acá. Esas dos podríamos decir que son galaxias azules. En cambio, todas las otras sí tienen luz en la parte que es más roja, ¿ya? Y nuestro trabajo sería súper simple si solamente estuviésemos buscando esos montículos. En verdad, las galaxias son mucho más complejas. Tienen todas estas líneas que ustedes ven acá, todos estos surcos a ciertos colores muy particulares. Y el estudio de esa riqueza es el que nos permite llevar a una secuencia de evolución acá. ¿Y qué significa eso? ¿Qué creen ustedes? Como del huevo y la gallina. ¿Cuáles nacieron primero? ¿Estas que están acá o las que están acá? ¿Las redonditas o las espirales? Las espirales, ¿sí? O sea, si yo tuviese ahora no un bebé, sino una galaxia, saldría más espiral, ¿sí? Y a los 50, 60 ya sería más como una elíptica, ¿ya? Entonces esa es la secuencia que yo les digo evolutiva. Ahora, ¿qué pasa con estas que tienen barra acá? Todavía se investiga. Así de complejo es el problema, porque cada una de ellas es muy, muy rica. Acá es cuando la galaxia recién nace y acá así se ve una galaxia cuando ya
está casi muerta, o sea, es muy vieja ya, no le queda gas para poder formar estrellas, tiene muy poca luz y se ve como una galaxia más roja. Este tipo de gráfico es lo que nosotros hacemos, específicamente yo lo quise poner aunque se ve feo, pero son los que hago yo. Es como yo modelo mis galaxias, le ajusto todas estas cosas con todos los filtros que pueda tener, que encuentre todas las imágenes, y con eso puedo decir, por ejemplo, qué edad tiene las galaxias que están cercanas en ese cúmulo y qué edad tiene la galaxia Taina. ¿Ya? Gracias a ese modelo físico acá. O sea, acá hay mucha física, matemática, para poder entender cómo son esos objetos. También se puede medir cuántas estrellas tiene, cuántas estrellas forman por año, un montón de cosas. Y no solamente para la Taina, sino para un montón de otras galaxias que nacieron también en la misma época. ¿Ya? En la imagen que ustedes buscaron la galaxia, había solo una, pero ustedes vieron cuánta gente llegó acá, diciéndome esa, ¿por qué era? Porque era un puntito rojo chiquitito, ¿no es cierto? Para nosotros poder descartar todo eso, necesitamos hacer todos estos modelos. Para cada una de esas supuestas o posibles galaxias, y siempre tenemos el miedo de que no sea una Taina, pues, sino que sea un problema de la cámara, que salió una cosita más roja, porque son muy chiquititas. Entonces, la Taina es simplemente la punta de ese iceberg. Y nosotros queremos saber cómo son todas esas galaxias en general, en grupo. Entonces, tomamos cada una de ellas, cada uno de estos gráficos corresponde a una de esas galaxias. Y lo que yo mido, como les decía, era cuántas estrellas forman por año. Por ejemplo, estas típicamente forman una masa solar, o sea, una estrella como el Sol por año. Tienen masas del orden de giga masas del Sol y tienen edades menores a 1 giga año. ¿Sí puede apagar la luz? Gracias a las propiedades que nosotros medimos de esta galaxia en particular, la Taina, podemos saber que la Taina es similar en tamaño a la nube grande de Magallanes. ¿Ya? Esa nube grande de Magallanes, nosotros en una noche muy buena o en un observatorio podemos verla acá, ¿no es cierto? Y se ve espectacular. Pero ESO, por ejemplo, en Paranal, se ha podido tomar este tipo de imágenes, donde podríamos saber, esta sigue siendo la misma galaxia, la nube Magallanes, pero incluso lograron identificar distintas zonas de formación de estrellas, que son todos esos puntitos con todos esos nombres, que a todos le pusieron N o NGC, ¿ya? Con distintos números. Y todas esas que están ahí son para indicarnos distintas partes detalladas de esa galaxia en particular. O sea, que si nosotros pudiésemos y tuviésemos el telescopio potente, suficientemente potente para poder observar este puntito de acá, podríamos llegar a este nivel de detalle o incluso a este nivel de detalle para poder entender cómo son estos objetos. Para llegar a algo así, con nuestra Taina, tenemos que esperar más o menos unas 5 generaciones, unos 200 años, o algún salto evolutivo, pero increíblemente que por ahora ni siquiera nos lo imaginamos. Lo que sí está haciendo la ESO, y que me pareció hasta escribirle la página acá, tienen una área de divulgación de la astronomía que se llama Gemas Cósmicas de la ESO. Que cuando hay algún problema en el telescopio o el tiempo está muy malo, ellos se dedican a hacer esta tontera. Perfecto, ¿no? Entonces, ellos se dedican a fotografiar ciertos objetos y les llaman estas joyas
cósmica, porque las podemos observar con mucho más detalle. El problema de este tipo de observaciones es que es muy difícil de entenderlas. Por eso nosotros nos dedicamos a medir las propiedades globales de estas galaxias, a entenderlas como un todo. O sea, ¿cuántas estrellas tengo en todo esto? Y no me preocupo del detalle de cada una de ellas, pero sí quiero saber cuántas hay en total, cuántas se están formando por año en todo este lugar y no en los detalles que hay ahí. Y esta imagen apareció hoy día en ese programa de las gemas cósmicas y por eso me quería mostrárselas para que también esto da como una visión circular de la astronomía, que aunque ahora nosotros digamos estamos empujando las fronteras del conocimiento, alto, porque si le hacemos un zoom, ahí hay otra barrera y así vamos. Tal vez vamos con el James Webb, vamos a lograr entender estas galaxias, pero siempre podemos hacerle un zoom y hasta ahí nomás llega nuestro conocimiento y tenemos que empezar con astrofísica de cero. Así era como se veía esta galaxia espectacular en las tomas normales de esa galaxia. Cambia, ¿no es cierto? Y para la Taina, nosotros tenemos incluso menos que esto. O sea, un puntito rojo como el que ustedes buscan. Por eso nos dedicamos a simular estos objetos, que es el video que ustedes van a ver acá. Esta es una simulación, ya no son observaciones, hasta ahora yo solo les había mostrado observaciones, en un computador donde queremos jugar a ser dioses y decimos, si lanzamos tantas partículas de gas y de materia oscura y las dejamos evolucionar con gravedad, ¿cómo se distribuyen y cómo se van formando estrellas? Asumimos ciertas leyes de formación estelar, por ejemplo, que se han observado y podemos ver cómo se verían esas primeros objetos, e incluso acá ya estamos en 6 gigaños, o sea, ya ha avanzado mucho, ya estamos en la mitad de la vida del universo, y podemos indicar desde el origen hasta el universo actual, que es, por ejemplo, ahí está muy activo, y en el universo actual ya está un poco más estabilizado todos esos filamentos, y podemos tener una visión más panorámica de cómo se formaron estos primeros objetos y podemos entenderla un poco más. Las luces, por favor. Y acá, este gráfico, esto imagínenselo como actividad en función de la época del universo. No se los puse en edad, porque en edad no se ve tan bonito como en Redshift, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo bonito, según yo? Acá, en esta parte, hay un periodo de alta actividad, acá está la edad del universo, y quedan todos los números como muy pegaditos, porque esta escala, por eso nosotros usamos esta, porque es como lineal. En cambio esta, se dan cuenta del 2, el 3, el 4, el 5, quedamos como ahí mismo. Esta parte de acá, nosotros la conocíamos con el lanzamiento ya del Hubble, después de 20 años, se estudió toda esta parte de acá. Y este gráfico se llama el plot de Madout, que describe la actividad del universo. Suena así como incluso medio ufológico. Esta es la actividad del universo en función del tiempo. Y nosotros sabíamos que el universo era más activo cuando tenía 3 gigaños, que es ese quiebre, ese alto, que esta subida que está ahí. Y ahora ya estábamos en una época donde ya iba bajando esa actividad. Eso fue lo primero que yo les dije, ¿no es cierto? Y eso llegó hasta acá,
Y en todos esos modelos teóricos que yo le mostré en la simulación, nosotros asumíamos que esto subía y bajaba y seguía bajando, como está mostrado en esta parte de acá. Casi, ¿ya? Porque con algo tenemos que modelar para poder entender cómo se formaron los primeros objetos. Pero resulta que con este programa del Hubble nos dimos cuenta que esa actividad era incluso aún más baja a épocas tan tempranas del universo, menores a 1 gigaño. Y como esa actividad era muy baja, lamentablemente, la cantidad de objetos que nosotros encontramos acá en estas épocas tempranas es incluso más baja de lo que esperábamos. Entonces, y cada descubrimiento de uno de estos objetos es bien preciado, porque en estas escalas que estamos hablando acá, nosotros por uno de esos campos esperábamos a encontrar 50 objetos, y en verdad hay 5. Entonces es un trabajo de verdad arduo. Y como se podría decir, como no muy agradable, porque no son tantos los que estamos encontrando. Ese es el mismo gráfico, haciéndole un zoom a la última colita de ahí. Y lo último que yo les quiero hablar, como les contaba al inicio, es de las Tainas con ALMA y el James Webb, ¿ya? Y bueno, el James Webb ya lo tuvieron en sus manos, pero acá tienen dos modelos de, si las pasa para atrás, dos modelos de ALMA, que sí se mueve la antena, y esa antenita, bueno, con ese conjunto de antenas, como lo pueden ver acá, en el llano de Chagnantor, podemos observar el universo que es más frío. O sea, si nosotros volvemos al sistema de filtros original que yo les pasé, sería irse como a lo más rojo, ¿ya? Siguiendo hacia el más rojo, eso es lo que observaría, lo que está observando ALMA en estos momentos. Y gracias a eso, a que observa lo más rojo, ALMA es un trazador del combustible que tiene a estas galaxias en formación. O sea, ALMA ve el gas, la cantidad de gas que tiene la galaxia para poder ser activa y formar estrellas. Entonces, del año pasado y este año, el Nicolás, que fue este colega con el que llamamos ISAM a la galaxia Taina, él siguió estudiando estos objetos con ALMA, ¿ya? Y con un grupo de japoneses. Y ellos encontraron que el objeto que algunos de ustedes sí encontraron en la foto, lo detectaron con ALMA. Y que es esa detección verde que está ahí, se dan cuenta, ese era lo que andaban buscando ustedes, y ahí está el objeto. Y eso significa que en particular, esta galaxia en particular, que está ahí, tiene oxígeno. Imagínense, en una etapa, cuando recién se formó el universo, ya había oxígeno. Y había tanto oxígeno que nosotros ahora, 13 gigaños después, todavía podemos detectarlo. Con ALMA es suficientemente poderoso para poder detectar ese oxígeno. Claro que se ve como una manchita así, como lo que ustedes también estaban medio decepcionados, que era solo un puntito. Y lo que queremos hacer es ver qué está haciendo esto. Si esto es una cosa que rota, si se parece más a una galaxia espiral o si se parece más a una galaxia elíptica, ¿ya? Son cosas que todavía estamos tratando de entender. La tendencia es que sí, que sea un disco que se parezca más a una galaxia espiral, pero es algo que todavía no sabemos. Y este video que está acá les muestra la visión artística que hizo ALMA para este descubrimiento. Esta es una simulación y también un poco más de arte para poder entender cómo se forma
esta galaxia, por eso les decía que se piensa que es algo más como una espiral, que tiene implosiones y explosiones, lo mismo que sufre la estrella, en esa parte de ahí. Y en esas implosiones, explosiones, hay muchas estrellas que están produciendo oxígeno y por eso es posible detectar este tipo de objetos. Y lo último que les quiero contar es con el James Webb. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar? Pero acá ya hubo una persona que preguntó de a qué se refería, ¿no es cierto? De qué iba a ser el James Webb. Cuando yo les pasé los filtros, el azul, el verde y el rojo, esos iban en números a longitudes de ondas menores a 1 micrón. ¿Ya? El James Webb va a longitudes de ondas mayores que 1 micrón, o sea, es un poco más rojo. Y ALMA ya va al milimétrico, o sea, son longitudes de onda aún más rojas. Y mientras más rojas sean, más podemos observar el gas y el polvo que tienen estas galaxias. A esa parte se va a dedicar el James Webb. Y con esa comprensión, por ejemplo, hasta acá llegamos con el Hubble Frontier Field, que es como la misma imagen que les mostré al inicio, y con el James Webb vamos a poder llegar no solamente a las primeras galaxias, que ya lo hicimos, con el descubrimiento, por ejemplo, de Taina, sino que también a las primeras estrellas que están acá. Que eso es lo más cercano que nosotros podemos llegar a entender qué es lo que ocurrió al comienzo del universo, que mucha gente me pregunta si yo sé lo que pasó acá. Puedo decir, no, la verdad es que no, yo estudio lo que pasó inmediatamente después. Y este es el último gráfico que les da una vista más panorámica de estas longitudes de onda. Acá están los telescopios que están en la Tierra, que son en el óptico, 1 micrón hacia allá. Después el Hubble pasaba un poquito, que era hasta el infrarrojo, 1.5 micrón. Con el James Webb vamos a cubrir lo que era del Hubble y lo que era también parte del óptico, pero ya se va a longitudes de onda un poco más altas, va a sobrepasar al Spitzer, que era esas imágenes con muy baja resolución, y ya ALMA se va a otro extremo que es mucho, mucho, mucho más frío, que eso es lo que podemos ver hasta ahí. El futuro, lo que estamos después, va a venir el James Webb,